Mira tu lavanda ahora mismo. Si tiene tallos marrones en el centro, hojas grises que se marchitan al mediodía o flores que se secan sin abrir, no está muriendo por el calor de julio, está muriendo por lo que hiciste esta semana. El error más común no es olvidarte de la planta, es tratarla en julio igual que la tratabas en primavera. El mismo riego, la misma poda, el mismo sol. Y esos hábitos, perfectos hace 2 meses, ahora la están asfixiando desde dentro. La lavanda soporta la sequía, el viento y suelos pobres. Lo que no perdona son 5 errores concretos que casi todos cometemos en pleno verano. Voy a mostrarte cuáles son y cómo corregir cada uno este mismo fin de semana. Empieza mirando el envés de las hojas, no la flor, no el tallo, la cara de abajo, donde nadie mira. En julio, la mariposa blanca de la col patrulla tu huerto y deja ahí sus huevos, en grupos diminutos de color amarillo pálido pegados a la hoja de tus brásicas. Coles, brócoli, coliflor, cale, todo lo que plantaste hace unas semanas es su objetivo. El calor lo acelera todo. Un huevo que en primavera tardaba 10 días en eclosionar, ahora abre en 3 o 4. Y las orugas que salen no comen despacio. Con 30 grados devoran su propio peso en horas y crecen tan rápido que en menos de una semana pasan de un punto verde invisible a un gusano que esqueletiza una hoja entera, dejando solo los nervios. Aquí está el error que arruina el plantón: esperar a ver los agujeros. Cuando aparece el primer boquete grande y visible, ya no tienes una generación de orugas, tienes varias, solapadas, de todos los tamaños, y la hembra ya ha vuelto a poner más huevos encima. Actuar en ese momento es llegar tarde. Mira la diferencia en 2 plantones idénticos. Al primero le puse malla anti-insectos el mismo día del trasplante, sellada al suelo con tierra en todo el borde para que ninguna mariposa se cuele por debajo. Ese plantón aprovecha el calor residual del verano, engorda sin una sola mordida y llega a otoño fuerte. Al segundo lo dejé al descubierto. En 4 días las orugas lo dejaron en el esqueleto, y una vez que pierde así de hoja, el plantón joven ya no se recupera. No le queda superficie verde para rehacerse antes del frío. La solución es simple y no lleva químicos. Coloca la malla desde el primer día, revísala para que no haya huecos, y una vez por semana levanta un par de hojas y mira el envés. Si ves los huevos amarillos, los aplastas con el dedo ahí mismo, antes de que eclosionen. Eso es todo. Las brásicas que proteges ahora, en pleno julio, son exactamente las que te van a dar cosecha en otoño, no las que salves después, cuando ya están comidas. Toma una rama de tu lavanda y síguela con el dedo desde la punta hacia abajo. Arriba encuentras tallo verde con hojas. Más abajo, la madera se vuelve gris, dura, sin una sola hoja. Esa zona leñosa es una frontera. La lavanda no rebrota de forma fiable desde madera vieja y desnuda. Si cortas ahí, esa rama no vuelve a echar brotes, se queda seca para siempre. Ese es el error que mata plantas sanas después de la floración de julio. Con las tijeras a mano y ganas de dejarla compacta, mucha gente corta hondo, hasta el tronco leñoso, pensando que rebrotará como un rosal. No lo hace. Donde no queda hoja verde por debajo del corte, no queda yema que empuje, y una lavanda con medio esqueleto pelado ya no recupera esa forma. La técnica correcta es sencilla. Poda solo el tercio superior del crecimiento verde de este año, el que dio las flores. Corta en forma redondeada, siguiendo la cúpula natural de la mata, y deja siempre follaje verde por debajo de cada tijeretazo. Usa tijeras de bypass limpias, que hacen un corte neto sin machacar el tallo. Y ten en cuenta la variedad. La lavándula angustifolia, la lavanda inglesa, aguanta la poda de verano mejor que las francesas o españolas, más delicadas con el corte estival. Ahora, el caso difícil. Si tu planta lleva años sin podarse y ya es casi todo madera, con apenas un penacho verde arriba, no la rescates de un solo tijeretazo. Un corte drástico sobre esa mata solo te deja zonas secas permanentes. Rejuvenécela por etapas, baja un poco el corte cada temporada durante 2 o 3 años, dejando que la planta responda antes de exigirle más. Es lento, pero conservas la mata viva. Y aquí está la advertencia que casi nadie da. No apliques una regla universal. No existe un número mágico de centímetros que valga para todas. Cada mata tiene su propia proporción de verde y de madera según su edad, su variedad y cómo creció. La regla real la marca la hoja. Mientras dejes verde debajo del corte, vas bien. En cuanto ves madera pelada, párate. Hazlo así y la recompensa llega sola. Una poda ligera y bien colocada mantiene la mata redonda y compacta. Provoca más flores la primavera que viene y, con esas flores, más abejas y mariposas rondando tu jardín. Cambia de planta, pero el error es el mismo: cortar sin saber qué estás cortando. Con las hortensias, ese descuido te deja sin flores toda una temporada y ni siquiera te das cuenta hasta la primavera siguiente, cuando la mata brota verde y frondosa, pero no abre una sola flor. La clave está en algo invisible desde fuera, donde forma cada hortensia sus yemas florales. Hay 2 grupos y se comportan de forma opuesta. Las de madera vieja, la macrofila de bola, la serrata y la quercifolia de hoja de roble, forman las yemas del año que viene sobre los tallos que ya crecieron esta temporada. Esas yemas están ahí ahora mismo, escondidas en la madera. Si podas en julio, las cortas sin verlas y te quedas sin floración. El segundo grupo funciona al revés. Las de madera nueva, la paniculata en forma de cono y la arborescens, como la conocida Annabelle, florecen sobre el crecimiento del mismo año. Estas se podan en pleno invierno, con la planta dormida, para que empujen brotes fuertes en primavera. Podarlas en julio tampoco tiene sentido. Estás cortando ramas que ya están trabajando en las flores de este mismo verano. Así que la regla es una sola. Identifica el tipo antes de tocar las tijeras. Mira la flor. Si es una bola redonda o una cabeza plana en tonos azules y rosas,
hojas, casi seguro es madera vieja, no la toques ahora. Si es un cono alargado blanco o un pompón grande y claro, es madera nueva, y su momento es el invierno. Y si tienes cualquier duda, haz solo una cosa: retira las flores marchitas cortando justo debajo del pétalo seco, sin bajar nunca a tallo sano. Ahora, la advertencia que evita el siguiente error. No existe una regla que valga para todas las hortensias. Las remontantes, como las Endless Summer, florecen sobre las dos maderas, la vieja y la nueva. Suena a que puedes podarlas cuando quieras, pero no es así. Cada corte en verano sigue eliminando yemas ya formadas y reduce la floración, aunque la planta no muera. Con ellas, la cautela también manda. Identificar bien tu hortensia te lleva 30 segundos mirando la flor. Confundirte te cuesta un año entero de espera, con una planta sana, verde y completamente muda. Antes de cortar, pregúntate siempre en qué madera florece la que tienes delante. De la poda pasamos al riego, porque en julio hay un gesto que parece cuidado, y en realidad es una invitación a los hongos. Mojar la lavanda por encima al caer la tarde. Piensa en lo que ocurre cuando el sol ya baja. Las hojas se empapan, llega la oscuridad y la temperatura se suaviza durante horas. Ese trío, humedad sobre el follaje, ausencia de luz y calor moderado, es exactamente el ambiente que necesitan el mildiu, la roya, la mancha foliar y el botrytis para germinar. El agua no se evapora, se queda pegada a la hoja toda la noche y las esporas tienen tiempo de sobra para instalarse. Hay un problema añadido con el riego por aspersión. Cada gota que golpea el suelo salpica hacia arriba y con ella viajan las esporas de una planta enferma a la de al lado. Así, una infección que empezó en un solo pie termina repartida por todo el arriate sin que hagas nada más que regar de noche. Compáralo con lo que pasa por la mañana. Riegas antes de las 9, diriges el agua a la base o al suelo, y las raíces absorben ese mismo volumen mientras el sol se encarga de secar en minutos cualquier gota que haya caído sobre las hojas. La lavanda pasa el día seca y ventilada. El mismo litro de agua, aplicado a otra hora y en otro sitio, deja de ser un riesgo. La solución cuesta 0 euros. Riega temprano, apunta a la tierra y no al follaje. Y si puedes, instala un riego por goteo que lleve el agua directa a la raíz sin salpicar una sola hoja. Si tu única opción es regar por la tarde, hazlo con margen suficiente para que todo seque antes del anochecer y evita mojar la planta por encima. Y matizo algo, porque no quiero que riegues con miedo. En una zona de calor seco, una salpicadura puntual sobre las hojas no arruina nada. Para media tarde ya se habrá evaporado. El peligro real no es un día suelto, es el patrón repetido noche tras noche, cuando la hoja amanece mojada una y otra vez. Eso es lo que convierte una lavanda sana en un foco de enfermedad. Ajustar la hora y el método de riego no te cuesta ni 1 euro ni 1 minuto extra, y reduce las enfermedades foliares de forma drástica. Cambia el cuándo y el dónde, y la lavanda hace el resto. Llegamos al error que engloba a todos los anteriores, porque puedes acertar con la poda, el riego y el sol, y aún así fallar si no miras dónde estás plantando de verdad. Pon 2 lavandas iguales en la misma casa, una en un patio de azulejo blanco, otra en un bancal con sombra parcial a media tarde. El azulejo blanco refleja la luz y devuelve calor hacia la planta, y ese rincón puede marcar entre 5 y 8 grados más que el bancal. La misma especie, comprada el mismo día, plantada con el mismo mimo. En un sitio prospera y en el otro se achicharra. No es cuestión de suerte, es el microclima. Antes de plantar en julio, dedica 10 minutos a leer el rincón. Mira la orientación de la pared que tiene detrás. Cuenta las horas de sol directo que recibe. Comprueba si hay corrientes de viento que sequen o resguarden. Y fíjate en el material del suelo o de la maceta y en cuánta agua es capaz de retener. Esos 5 datos te dicen qué planta va a vivir ahí y cuál no. Con esa información, la elección se vuelve obvia. En una terraza caliente y muy expuesta, las aromáticas de pleno sol y las hortícolas que aguantan calor están en su casa. Ahí la lavanda encaja perfectamente. En un patio orientado al norte y sombreado, esa misma lavanda languidece, y lo que rinde son las hojas verdes y los cultivos de semisombra. No fuerzas la planta contra el sitio, eliges la planta que el sitio te pide. Y aquí hago una advertencia importante, porque nadie puede darte un calendario único para toda España. La costa cantábrica, el Mediterráneo y la meseta interior viven julios radicalmente distintos. Lo que en Santander es una tarde templada, en el centro es un horno seco, y en la costa mediterránea es humedad pegajosa. El mes es el mismo, la realidad de tu planta no. Por eso el gesto más rentable de toda la temporada no cuesta dinero ni herramientas. Son 10 minutos observando tu rincón real antes de meter la pala. Dónde pega el sol, por dónde entra el aire, qué guarda el suelo. Esos 10 minutos te ahorran semanas de resiembras, de plantas que no arrancan, y de frustración buscando culpables donde no los hay. La lavanda no falla por casualidad, falla cuando la ponemos donde nunca iba a vivir. Y con esto cerramos los 5 ajustes. Protege tus brásicas del calor y las orugas. Poda la lavanda en verde sin esperar a que se seque. Aprende a distinguir tus hortensias antes de tocar las tijeras. Riega hondo y de mañana. Y lee el microclima de cada rincón antes de plantar. 5 decisiones que separan un jardín abandonado de uno que todavía te da cosecha, color y estructura en pleno verano. Porque esa es la idea que quiero que te lleves. El mes no decide por ti. Julio no es un callejón sin salida. Adaptas la siembra, ajustas el riego, buscas la sombra y colocas las expectativas donde toca. Y el jardín sigue respondiendo sin empezar de cero. Ahora te toca a ti. Escríbeme en los comentarios cuál de estos 5 errores has cometido, que seguro que reconoces alguno. Suscríbete para no perderte lo que viene y sigue con el vídeo que te dejo aquí al lado. Gracias por acompañarme hasta el final.